Ya, entonces vamos a dar inicio a nuestro cuarto foro del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, que es parte de la subcomisión observatorio de la Comisión de Derechos Humanos, que a partir de la elección de la nueva directiva se activó una serie de actividades para también para discutir lo que está pasando ahí está Maxime Repeto, me distrae lo que está pasando lo que está pasando en el país, porque fue justo a puerta de lo que pasó en Curacautín. Entonces surgió la iniciativa de iniciar, de cómo los antropólogos también teníamos una visión sobre lo que estaba sucediendo, también cómo aportábamos y cómo podíamos generar un diálogo, un espacio de diálogo para abordar los temas que están en la contingencia, que están sucediendo en este momento. Y por eso hemos elegido en esta comisión, yo soy parte de la comisión, la subcomisión de observatorio, temas que tienen que ver con lo contextual, ¿ya? Y en este caso, ¿qué más contextual que este foro que se llama Participación Política y Escaños Reservados, que tiene que ver con el proceso constituyente que estamos viviendo a puertas del plebiscito el 25 de octubre, y donde hoy en día se está discutiendo cómo, o sea, ya se aprobó el principio de representación en la Cámara, pero no se ha avanzado en el mecanismo específico de cómo se va a hacer el proceso de escaños reservados para el proceso constitucional, y justamente, de hecho, ayer también algunos de nuestros colegas, amigos, presentaron unas indicaciones, también tenemos indicaciones de sectores políticos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día con nuestros tres invitados. Voy a partir por la presentación de cada uno de ellos. Primero, Luis Campos, antropólogo de la Universidad de Chile, magíster y doctor en antropología de la Universidad de Brasilia. Desde el año 2000 se desempeña como docente en la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y es investigador principal del CIR, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Se ha especializado en el trabajo con pueblos originarios y afrodescendientes, habiendo realizado investigaciones con indígenas en Chile, México, Brasil y Argentina, y comunidades afrodescendientes en Chile y México. Ha trabajado con población mapuche, tanto en la Araucanía como en la región metropolitana, donde participa y asesora a varias organizaciones indígenas. También ha realizado investigación en comunidades aymaras, licanantay, diaguitas, changa y afrodescendientes. Tiene un número importante de artículos en revistas científicas y diversos libros, y también ha coordinado y participado en varios proyectos de investigación, como entre ellos algunos relativos a los altares de la Virgen de la Tirana. Voy a mencionar algunos nomás: la etnogénesis y el reconocimiento, estudio comparado de 4 procesos etnogenéticos en Chile y su impacto en la sociedad civil y el mundo académico. Turismo y pueblos indígenas, estudios en 3 territorios de Chile, y actualmente trabaja con temáticas vinculadas al patrimonio, etnogénesis y reemergencia indígena, desde una perspectiva colaborativa junto a comunidades indígenas y afrodescendientes. Así que bienvenido, Luis. Nuestra segunda invitada es Astrid Mandel. Ella también es antropóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en estudios de género y cultura, mención en ciencias sociales de la Universidad de Chile. Su trayectoria ha estado ligada a la investigación en temáticas de pueblos indígenas costeros, como los mapuches lafkenche y el pueblo chango, desde un enfoque territorial y cultural, usando tópicos como el uso consuetudinario y la autoadscripción. De manera transversal ha incorporado en su investigación el enfoque de género, especialmente en el trabajo con dirigentes mapuches. Ha sido profesional de apoyo de la Organización Indígena Territorial, Identidad Territorial Lafkenche desde el año 2009 hasta la fecha, acompañando el proceso de implementación de la ley Lafkenche y las solicitudes de espacios costeros marinos para los pueblos originarios. Vive actualmente en Temuco, y actualmente desempeña como docente de la Universidad Católica de Temuco, y participa como colaboradora en diferentes proyectos Fondesit, y es profesional externa del programa de Antropología Jurídica de la Universidad de Chile. Así que bienvenida, Astrid. Gracias. Desde Temuco. Y ahora nos vamos a Zapa, al Valle de Azapa, comuna de Arica, región de Arica y Parinacota, con nuestro invitado Cristian Báez Lascano. Él es azapeño, afrodescendiente chileno, líder activista del movimiento social y político afrochileno,
investigador vivencial de la cultura afrochilena, diplomado en liderazgo y emprendimiento, y en derechos humanos y pedagogía de la memoria. Fundador de la organización afrochilena y ONG Lumbanga en 2003, y fue el primer director de la Oficina Municipal de Desarrollo Afrodescendiente del 2011 al 2013. Actualmente trabaja como investigador y coordinador territorial en la línea de patrimonio afrodescendiente en la Universidad de Tarapacá de la ciudad de Arica, Chile. En el 2004 obtiene el premio latinoamericano por el BID Juventud en el concurso de liderazgo de América Latina con el proyecto Investigación, Rescate y Difusión de los Afrodescendientes en Chile. Y en el mismo año obtiene el premio regional y nacional de las ideas de negocio Cercotec con el proyecto de su autoría denominado La Ruta del Esclavo. Bueno, tiene diversos tipos de reconocimientos, como el 2006, reconocido como los 100 líderes de Chile, también un premio internacional sobre las buenas prácticas de no educación con la Ruta Patrimonial del Esclavo. Es invitado el 2012 como líder internacional del programa de becas del Departamento de Estados Unidos con el programa Diáspora Africana. Y también ha publicado diversos ensayos y libros. Entre ellos los libros se destaca el Lumbanga, Memorias Orales de la Cultura Afro en Chile, el 2012, el 2017, Identidad y Territorio Afrodescendiente en Chile. Y ese mismo año, el 2017, publica para la Universidad de Harvard el artículo Entramos negros y salimos afrodescendientes, pero aparecimos los afrodescendientes chilenos también. Finalmente, Báez es uno de los activistas político afrochileno junto a otros líderes y liderazas en el cual han impulsado la agenda política y social hacia el reconocimiento del pueblo afrochileno. De igual forma participa y lidera en espacios y grupos internacionales afrodescendientes, incidiendo y articulando las demandas y agenda de derechos humanos del pueblo afrodescendiente en el sistema interamericano de Naciones Unidas, entre otros. Bueno, es un tremendo currículum de cada uno de nuestros invitados y por lo tanto sabemos que va a ser un tremendo espacio de discusión y mucho de lo que salió en el currículum es lo que vamos a discutir y nos van a compartir hoy día en este foro. Recordarles que se está transmitiendo en Facebook del Colegio de Antropólogos y Antropólogos, en línea en este momento también. Y por otra cosa también, si tienen preguntas para los panelistas, pueden hacerlo por medio del chat en Facebook o aquí en Zoom. Y al final, después de las preguntas, vamos a poner sus comentarios sobre la mesa también para que lo puedan compartir los panelistas. Entonces vamos a hacer 2 rondas de preguntas. Bueno, la primera, vamos a partir con Luis. Le vamos a pedir que desde su visión, su experiencia, ¿cómo ve la relevancia histórica de este momento constituyente que estamos viviendo y la oportunidad respecto a la histórica relación que ha tenido en el caso de Chile el Estado y los pueblos indígenas? Bueno, muchas gracias al Colegio de Antropólogos y Antropólogos por la invitación. Muy contento de poder estar aquí compartiendo con tanto amigo, tanto conocido, con toda la gente que está. Fundamentalmente me interesa plantear que toda esta discusión evidentemente tiene que ver con lo que pasó el año pasado, con la revolución o estallido social, que impuso una agenda donde se vino a reflotar la cuestión del cambio de la Constitución. Importante esto porque Chile es uno de los países donde, habiendo cambios o pasado de democracia a dictadura, no se activó una nueva constitución. Y eso significó que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no entraran en una discusión, que aquí se postergó, pero en la mayor parte de los otros países sí se hizo. Entonces, esta es una deuda que se arrastra de mucho tiempo y que, producto de este cambio mayor, hoy día es posible que sea abordada. En segundo lugar, entraron 2 actores importantes en la medianía o el final del estallido social, y que son tanto las mujeres, con lo cual se pelearon los escaños reservados de mujeres, y también los pueblos indígenas. Y más tarde entraron también los afrodescendientes, que evidentemente que tenían que estar, ¿no?, en esta discusión. En tercer lugar, creo que es importante plantear el tema de
de la falta de interés que se ha demostrado en este proceso con respecto a los pueblos indígenas, el hecho, y también afrodescendientes, el hecho que se está discutiendo ahora, el que todavía no se haya zanjado el mecanismo, no es producto de la pandemia, es producto de 20, 30 años o quizás más de la negación por parte de los partidos políticos y de las autoridades de este país por entender que el tema indígena es un tema importante, y el tema afrodescendiente también. Y por último, evidentemente hay una contingencia que tiene que ver con el COVID, que ha retrasado muchas cosas, y también con lo último que ha pasado con estos nuevos alzamientos que dicen en el sur, pero que demuestran una cosa muy concreta. Cuando se pregunta por la importancia, en verdad no ha habido el interés, ni antes ni ahora, yo creo, de poder plantear estas discusiones con seriedad. Eh, ¿Qué cosas creo yo que son importantes? Primero, que se han visto las luchas entre indígenas y afrodescendientes. Importante en términos de plantear acá que una discusión en que los afrodescendientes podrían no ser incorporados a esta posible asamblea constituyente. Yo creo que es un tema importantísimo, porque es una discusión que en el caso de los afro con los indígenas se viene dando desde el reconocimiento de los afrodescendientes en la ley de abril del 2019. Otro punto importante y foco de tensión yo creo que se ha dado entre los mismos indígenas, porque ahí hay una discusión en torno a quiénes deberían ocupar los escaños reservados, partiendo de la base que podrían ser 24 escaños, quiénes los van a tener, si van a ser 2 por pueblo, como se planteó en algún momento, o si debería haber una mayor representación del pueblo mapuche, si deberían estar los afrodescendientes en ese número de escaños, o ellos deberían entrar por un escaño aparte. Otro asunto apunta también hacia la posibilidad de la incorporación de los pueblos, que yo creo que es importante, que están en proceso de reconocimiento, pero ahí hay un tema legal que es importante, que es cómo incorporar a changos y a selknam, que están en distintos niveles en sus procesos de reconocimiento. Los changos llegaron a una fase muy avanzada ya en discusión en el Senado, cosa que los selknam no, pero hay la posibilidad de que de aquí a octubre ellos sí estén, o de aquí a abril, ellos ya estén reconocidos. Entonces, si es que se va a entrar en esa discusión para el plebiscito, para la elección de los constituyentes. Otro tema importante, creo yo, es el tema de los partidos políticos. Si es que los partidos políticos, si es que los candidatos a los escaños pueden o no pertenecer a los partidos políticos. Y eso abre muchas cosas, porque en verdad lo que yo creo es que los partidos políticos secuestraron la discusión de la constituyente y me parece que están queriendo secuestrar también la discusión de los escaños reservados, porque quieren llevar a sus candidatos para poder así ampliar su representatividad como partido a partir de los escaños reservados que tienen los indígenas. Y no pensándolo de otra manera, que ellos podrían llevar como partido candidatos indígenas para la elección general. Pero también está la vulneración del derecho que tienen excelentes dirigentes indígenas que sí militan en el partido y que no podrían presentarse en el caso que se dijera que no se presentaran así. Otro tema es la conformación del padrón electoral, que yo creo que es importantísimo. ¿Qué vamos a hacer con el padrón electoral? ¿Cómo se va a resolver el tema de quiénes van a poder votar? Y eso es algo que yo sé que está en las discusiones y que está planteado ahí, pero que es un tema problemático, sobre todo pensando en que el gobierno acaba de decir que por ningún motivo va a hacer una modificación para que puedan votar los que están contaminados de COVID. Imagínense ustedes en relación a quiénes van a poder votar de los pueblos indígenas, si se va a aplicar el padrón de CONADE o qué. Bueno, ahí hay toda una serie de cuestiones que están en discusión. Bueno, y más allá de todo lo anterior, creo que está el tema de la representatividad en general y esta crisis de la Constitución del 80, que evidentemente no contempló las cuestiones indígenas. Me quedan algunas cosas, yo no sé si paro ahí o te las digo ahora como tú me digas. Cierra y después profundiza. Ya, no, mira, finalmente el tema, yo creo que importante de lo que significan estas dos leyes, ¿no? Porque en el fondo tenemos el convenio 169 de la OIT y tenemos la ley indígena y tenemos la ley 21.151. Pues yo creo que eso aclara cualquier discusión a partir de dónde o cómo van a entrar los afrodescendientes acá. Los indígenas sabemos que tienen que entrar, ya está discutido, pero hay dudas en relación a los afrodescendientes que no deberían haberla. Tenemos el convenio 169, dos leyes, una que es
19.253 y la otra la 21.151. Y en ambos casos se puede activar el convenio 169 para exigir la presencia de tanto indígenas como de afrodescendientes en los escaños reservados. Y yo creo que eso resuelve la discusión. Vamos a ver si son dentro de los 24 o 25, si son 2 escaños más. Ahí hay que ver. Pero de que tienen que estar, porque si no es re fácil colocar un recurso y decir, ¿sabe qué? Todo esto se para porque no estamos nosotros. Y al amparo del convenio 169 deberían estar, insisto, tanto indígenas como afrodescendientes, y tenía que ser paritario y todo eso. Bueno, dejo ahí y después puedo retomar con otras cosas. Gracias, Luis, por darnos el contexto general del estado de la discusión, las complejidades que también hay detrás. Queríamos darle la palabra a Astrid, que nos pudiera localizar un poco esta discusión en un territorio particular que está bajo la organización, la identidad territorial Lafkenche, que ella, como señalé al inicio, es asesora y ha participado también en la discusión interna que ellos han tenido y que han generado una propuesta también de escaños reservados. Entonces quería pedirle que si nos podía contar un poco ese proceso y también el aporte de ella como antropóloga también en esa discusión. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todas, a todos, agradecer al Colegio de Antropólogos y Antropólogas por haberme invitado, y especialmente a la Natalia Caniguán y a Luis Campo, que se acordaron de mí para esta invitación. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar desde mi participación como asesora, apoyo técnico le decimos nosotros, dentro de la identidad territorial Lafkenche. Decir en primer lugar que somos un equipo multidisciplinario. Ahora estoy invitada yo porque es el Colegio de Antropólogos, pero somos varios los que estamos trabajando como apoyo de manera constante desde el año 2009 hasta la fecha. Es como un mecanismo que tiene la organización de apoyarse con los profesionales que necesita para cada contingencia. Y para dar respuesta, primero que nada quiero situarme en el contexto del cual hablo. Lo voy a hacer desde mi experiencia con la organización social particular, que es la identidad territorial Lafkenche. Eso para que quede claro que no voy a dar como la opinión general de qué pienso yo de los escaños, sino que voy a hablar un poco del proceso dentro de esta misma organización, y que tiene características propias y que ha recorrido un largo camino escogiendo y desplegando ciertas estrategias políticas, como la de incidir en los procesos legislativos y estar siempre atenta a poner su punto de vista en diferentes instancias. Bueno, la participación mía en este proceso nace del año 2009, cuando me traslado a vivir a la Araucanía, con el fin de implementar la en ese entonces recién aprobada y famosa Ley Lafkenche, que es la ley que permite a los pueblos originarios acceder a espacios costeros, demostrando que han hecho uso consuetudinario de esto. Yo llegué justo al año siguiente de que esta ley fuera aprobada, y específicamente a la tarea de hacer los informes de solicitud de espacio costero y hacer esta demostración de que efectivamente se ha hecho uso consuetudinario. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora para mí como antropóloga, ya que como que llegaba a ser justamente lo que aprendemos en la academia. Y de la mano de una organización social, cosa de la que se aprende mucho, porque por un lado está la disciplina y por otro lado están los intereses políticos y la reivindicación territorial. Entonces hay una conjunción bastante interesante. Bueno, a partir de ese momento estuve trabajando casi 3 años en las solicitudes de espacio costero, desde la 8ª región a la 10ª, y también eso me fue haciendo sentir comprometida con la causa Lafkenche, con la implementación de la ley Lafkenche y con las distintas instancias y reivindicaciones que los mismos Lafkenche estaban haciendo. Entonces eso me involucró. Por eso yo llego ahora hasta este proceso, no parto de cero. Y bueno, también esto ha ido haciendo que tenga vínculos con las y los dirigentes y ya nos conozcamos y también haya ciertas confianzas para poder aportar en los procesos. La forma de vincularme ha sido siempre desde la práctica, o si se prefiere desde la praxis, colaborando en los procesos políticos y lineamiento de la organización, siempre desde el punto de vista antropológico, apoyando al movimiento y su causa desde mi formación como antropóloga.
La organización, como yo les decía, también realiza acompañamiento de iniciativas legislativas y observa constantemente las leyes y políticas públicas que pudieran tener alguna relevancia o incidir en los territorios que ellos están reivindicando. Entonces, obviamente este tema de los escaños es un punto muy importante y no se iba a quedar fuera si han estado incidiendo todos estos años en la legislación. Y bueno, yo diría que el aporte como antropóloga a estos procesos, uno de los importantes aportes es el levantamiento de información primaria que sustenta los reclamos respecto a la actividad de los lafkenche en el territorio. O sea, estar constantemente levantando información que sustenta todas estas demandas, que acompaña estas demandas. De repente son procesos y acciones que están, pero que desde nuestra disciplina se pueden evidenciar. Es así que constantemente observo que el planteamiento respecto a la territorialidad y los usos del espacio aparezcan expresados de acuerdo a su manifestación empírica en el territorio. Es decir, expresar o más bien reflejar la territorialidad de los lafkenche desde un punto de vista antropológico en sus iniciativas de luchas por el territorio. Bueno, es a partir de toda esta experiencia también del acompañamiento de algunas leyes, como por ejemplo cuando Cernapesca recrudeció sus estrategias de fiscalización en las caletas y la identidad lafkenche logró instalar que la pesca de subsistencia no fuera uno de estos motivos a fiscalizar, que yo también pude acompañar, pude estar en el Congreso. A partir de la aplicación de la ley lafkenche, es que me invitan a contribuir a esta propuesta de escaño, propiamente tal, en un grupo encabezado por el dirigente Adolfo Millabur, y en el marco de, como les contaba, un equipo interdisciplinario encabezado por la abogada Ninosca Aguilera, y en el que ha participado Cristina Yancucheo, Bernardo Pardo, que son mis colegas en el apoyo técnico que me deben estar viendo ahora, el historiador Pablo Marimán, y asesorándonos también con abogadas como Maya Alves, entre otras personas que se me pueden quedar en el tintero en estos momentos, porque partimos hace mucho tiempo ya, desde que se abrió esta posibilidad partimos trabajando. Es así como redactamos una primera propuesta, y podría señalar que aporté situando algunos elementos del contexto y en lo referido a la paridad de género y pueblos indígenas. También, dada mi formación en género, pude reforzar esta idea que desde siempre fue la intención que fuera una propuesta con paridad de género. La función de este primer borrador o documento fue ser discutido y presentado frente a otras organizaciones mapuche y también ampliado a otros pueblos indígenas para ser consensuado. No sé si voy bien en el tiempo o ya me excedí. ¿Estamos juntos? Sí, a cerrar y ahí, igual hay tiempo en la otra pregunta de complementar. Ya. Bueno, como las reuniones del equipo son coloquiales y han sido también acá desde la virtualidad, donde hay un constante intercambio de ideas, no me siento como preparada para decir en qué aporté específicamente, porque siempre hemos ido co-construyendo las ideas. Pero reflexionando un poco, podría decir que uno de estos aportes fue las acciones tendientes a vincularse con los otros pueblos, desde el conocimiento de la orgánica de los mismos y considerar que estos ya deben tener sus propios procesos y propuestas. ¿Ya? Eso fue uno de mis aportes, o sea, cómo vincularse, algunas ideas de cómo vincularse con los otros pueblos, cómo poder consensuar esta propuesta. Y también tratar de aportar en la propuesta de ordenamiento territorial, o sea, cómo se iban a subdividir las macrozonas para los escaños, porque la propuesta lafkenche tiene, como los lafkenche tienen su reivindicación territorial, su propuesta de escaños también tiene un asidero con los territorios, muy importante. Y también mediante la escucha activa, las reuniones virtuales que se han ido dando de los escaños, uno puede ir haciendo análisis y también proponiendo después, según las dinámicas que van ahí surgiendo, ver que se puede reforzar, que no, también es desde lo político también. O sea, que cómo se puede ir negociando esta propuesta, cómo se puede ir posicionando, qué relevar, etc. Y otra de las colaboraciones que yo creo que puede ser relevante para este foro es activar redes entre antropólogas y antropólogos, porque nosotros, por nuestra labor, conocemos bastante la multiplicidad de organizaciones y comunidades indígenas. Y también podemos establecer nexos. Esto a lo mejor no se toma en consideración, pero es muy importante a la hora de
de activar estas redes, llamar a las colegas, a los colegas y decir que nos comuniquen con los otros pueblos y también en qué están, cuáles son sus dinámicas para poder hacer dialogar. Entonces, bueno, aquí, entre otros, Luis Campo me ayudó un poco con las organizaciones mapuche urbanas, y también lo invité a algunas reuniones ahí a participar. La Aranza Fuensalida, que está por ahí también, del territorio Chango, la Jazmín Cervelo, en el caso Rapa Nui, y si bien algunas no llegaron a conversar con las propuestas de la gente, sí eso se activó y también tiene que ver con la red que hacemos entre nosotros. No sé si ahí estaré. No, buenísimo, muchas gracias. Muy, muy completo y claro cómo ha sido tu contribución y, bueno, y tu participación en este proceso, y posiblemente van a haber preguntas también sobre eso. Ahora vamos a irnos al norte, Cristian, a Zapa. Creo que puede ser un tremendo aporte, si nos puedes relatar un poco el proceso que tú viviste, lideraste también fuerte del proceso de reconocimiento afrodescendiente. Y también, si puedes, ahí al final, sabemos que también participaron antropólogas también en ese proceso, en esta línea de investigación colaborativa también, entonces, que si nos puede hacer un relato sobre eso y compartirlo aquí en el foro. Ya, bueno, saludarlos a todas y a todos, agradecer la invitación al Colegio de Antropólogos y Antropólogas. Y bueno, primero, sumarme a la campaña. Estoy con una polera que no es la que está impulsando LeBron James solamente, no es de la NBA, sino que es la lucha del movimiento afroestadounidense que está impulsando, presionando sobre este tema de las muertes que están ocurriendo en Estados Unidos, y desde Chile nos estamos sumando a la campaña. Mencionar que está pronto a salir la asamblea, de realizarse la asamblea anual de Naciones Unidas, y ahí el movimiento afro está presionando especialmente a Estados Unidos para que de alguna forma saque una declaración en el tema de contra el racismo y todas las muertes que han ocurrido especialmente en Estados Unidos y en Colombia por parte de la policía. Contarle eso, por eso estoy con esta polera sumándome, y bueno, un proceso que de una ley que ha sido de alguna forma para la antropología, como decía Jonathan y bueno, también Luis, es que esta ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente está abriendo un espacio, una discusión en la antropología desde la definición de pueblo tribal, y esto está invitando no solamente desde la discusión antropológica, sino también desde la discusión política, porque esto está abriendo un espacio que muchas veces, y el mismo sistema de Naciones Unidas a nosotros lo han catalogado como personas y como comunidades. O sea, la CEPAL, por ejemplo, todavía no los quiere decir pueblos, los quiere decir comunidades y personas, o poblaciones. Y esta ley que impulsamos desde el año 2014, siempre hago la reflexión cuando el Estado, el Ministerio de Cultura, nos invita en el año 2013 al 2014 a ser partícipe de la consulta previa para las indicaciones sustitutivas del pueblo, del nuevo Ministerio de Cultura y las Artes y el Patrimonio. En ese contexto, nosotros ya antes habíamos tenido 2 intentos de ley, 2 mociones de ley que de alguna forma eran mociones que folclorizaban a nuestro pueblo y no desde esta perspectiva de sujetos de derecho. Y al abrirse ese espacio de participación, y como lo dijo el INDH, luego terminar el proceso de consulta previa, a pesar de que los pueblos indígenas los quisieron expulsar en esa asamblea de consulta previa, el INDH dijo, o sea, existe una jurisprudencia, es válido la aplicación del convenio 169 de consulta previa para este proceso a los afrodescendientes, bajo la experiencia de lo que ha existido en toda América. Un dato bien importante, los datos de los casos jurídicos ante la Corte Interamericana que se han ganado y que son emblemáticos a nivel en la región, especialmente de pueblos tribales del convenio 169, han sido de pueblos afrodescendientes. Importante ese caso, que la mayoría de los casos son de pueblos afrodescendientes. Y en esa consulta abrió el espacio para presentar una moción de ley y decir, bueno, somos pueblo. Primero somos pueblo, no solamente somos etnia,
y el año 2016 ingresamos a esta moción. Es una moción, como ha dicho el diputado Luis Rocaful, que fue su autor, que fue impulsada desde las bases, creada desde nosotros mismos y nosotras mismos, y sin el patrocinio del gobierno. O sea, no es un proyecto de ley que lo impulsó el Ejecutivo, sino que se impulsó sola, con el apoyo de los diputados y diputadas, y en ese proceso pudimos, el año 2016, cuando ingresamos el proyecto, el aporte antropológico, ¿cierto?, fue importante, tanto histórico como antropológico, para ir fundamentando la presencia nuestra, porque muchas veces el problema que teníamos, ¿cierto?, es que teníamos una debilidad en los estudios actualizados antropológicos de quiénes son los afrodescendientes. Fue en eso paralelo a ese proceso que con la Academia Humanismo Cristiano hicimos un trabajo de investigación colaborativo que hoy día puede ser, en lo personal yo digo, hoy día puede ser trascendental en esta discusión, lo que se está viendo, más allá de que hoy día tengamos una ley de reconocimiento, que fue este estudio antropológico, ¿cierto?, esta caracterización sobre quiénes son los afrodescendientes, que hoy día tenemos una ley de reconocimiento ya un año, y el Estado, de alguna forma, especialmente en la UCAI, en el Ministerio de Desarrollo Social, en otros ministerios, se sienten como en desconocimiento, es decir, no sabemos quiénes son ustedes. Si hay una ley, ¿cierto?, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus territorios? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su patrimonio? Y eso, hoy día, en esa investigación, que fue una estrategia visionaria del pueblo afrodescendiente, de anticiparnos a lo que hoy día estamos discutiendo. O sea, ¿quiénes son? ¿A quiénes vamos a darle, quiénes van a ser los que van a votar? ¿Quiénes votarán? ¿Quiénes son los afrodescendientes? No, pero que la CONADI y los indígenas tenemos un catastro, tenemos apellido y todo eso. Entonces, recordar que nuestros antepasados, nosotros no tenemos el apellido ancestral, excepto de África. Son pocos las denominaciones en América de apellidos o nombres originarios. Si tenemos un nombre originario, son nombres de las tribus ancestrales, ¿cierto? Tenemos apellidos del dominante, del que los colonizó. Entonces, ese estudio antropológico ha abierto el espacio, ha abierto la mirada para poder ir avanzando en esta discusión de esta ley de reconocimiento que es desconocida para muchos organismos públicos. Nosotros, si bien ya llevamos un año de la promulgación de la ley, y una ley que dificulta no tanto a gobierno, como también a nuestros hermanos indígenas. O sea, hay un desconocimiento tremendo en el tema de vincular el convenio 169 y esta ley de reconocimiento. O sea, un caso muy interesante. Domingo Namoncura, que fue asesor presidencial y actualmente vicepresidente del tema indígena en el PPD, en una conversación telefónica con un compañero afrodescendiente, le Digamos, Justo. decía, es que ustedes son comunidades. O sea, habiendo una ley, existiendo una ley, él sigue insistiendo. O sea, ahí nosotros decíamos, el tema aquí es cuando... Justo se cortó, entonces dijiste en una conversación telefónica y se cortó, así que si puedes repetir, por favor. Con Domingo Namoncura, con un compañero, Domingo Namoncura hace unos 3 semanas atrás decía, es que ustedes son comunidades. Ustedes no pueden ir a esta indicación que vamos a incluir nosotros para los escaños reservados de los indígenas, porque ustedes son comunidades, ¿ya? Y conociendo una ley que lo reconoce como pueblo. O sea, somos el único pueblo que reconocidos en una legislación nacional, reconocidos como pueblo y como pueblo tribal, y el único pueblo que vincula directamente al convenio 169. Los 7 artículos que tiene la ley, 6 vinculan al convenio 169. Entonces ahí demuestra sobre la fortaleza que tiene esta ley en materia del derecho, ¿cierto?, a ser partícipe en estos procesos. Pero ahí lo que quiero decir, o sea, en la ley somos el único grupo humano reconocido como patrimonio inmaterial. El artículo 3 dice, serán reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de Chile. El Estado los reconocerá como patrimonio inmaterial de Chile. Entonces, ahí vamos viendo
todas las fortalezas que tenemos como pueblo, pero ante el otro y la otra, ¿cierto? Hay un desconocimiento y no hay ganas de sumarse y a conocer. Yo quiero reconocer la comunidad Las Quenches, que es la única comunidad que hemos tenido el diálogo con indígena y afro. O sea, las otras comunidades, bueno, y el Parlamento indígena del Maule, el Parlamento indígena y tribal del Maule, que se logró colocarse en el Parlamento indígena y tribal, que también hoy día una ley nos ha dejado solos y solas en una lucha, solamente con el apoyo también de nuestros aliados, como es el caso del Movimiento Cristiano, el CIR, ¿cierto? El Observatorio de Derechos de Ciudadanos y la Universidad de Tarapacá, pero el resto nos damos cuenta que no existe la voluntad y el reconocimiento de reconocer que tenemos una ley, y una ley que hoy día es vigente y que de alguna forma obliga al Estado de ser partícipe en nuestros procesos que hoy día estamos viviendo. Gracias, Cristian. Súper interesante, además, que el panorama complejo que estamos viviendo. Y bueno, después le vamos a pedir a Astrid que nos cuente también cómo ha sido la relación de la identidad Las Quenches con los afro, cómo ha sido esa discusión también, si nos puede comentar algo sobre eso cuando le toque, ¿ya? Astrid. Bueno, quería, tomando también algo que había mencionado Luis, hacerle la segunda pregunta a él, respecto a cómo ve la incorporación de estos pueblos que, entre comillas, aunque estén reconocidos, el pueblo tribal afrodescendiente, pero que hay todas estas disputas también internas, ya con los pueblos indígenas en general, que están reconocidos en la ley indígena, que como decía Cristian, no están reconocidos como pueblo, están reconocidos como etnia en la ley indígena. ¿Cómo ve este proceso de reconocimiento que vamos a vivir, se supone, y esperamos que vivamos ahora, que está la discusión, si se va a reconocer la plurinacionalidad, si no, eso que es algo que tenemos que construir y que esperemos que hacia allá vaya, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Cómo se van a incorporar estos pueblos que no son todavía reconocidos, que están en proceso o que han sido invisibilizados? O, como decía Astrid, respecto a esta división territorial que están haciendo, también hay territorios que hoy día se consideran que no hay población indígena, a pesar de que sí hay. ¿Cómo percibes tú que has estudiado estos temas, la incorporación o que haya espacio para que ellos estén presentes, sino ahora en el futuro, en el reconocimiento constitucional, en todo el proceso constitucional? Sí, no, es importantísimo que estén contemplados. Yo siempre recuerdo que cuando se discutió el censo, las bases del censo del año 92, se preguntó por 3 pueblos en Chile, que eran Mapuche, Aymara y Rapa Nui. Ya en la ley indígena del año 90, el censo fue en el año 92. En la ley indígena que se promulgó un año después, el 93, ya habían sido incorporados 5 pueblos más, entonces llevamos a 8. Luego de eso se incorporó el pueblo de Aguita en el año 2006. Luego de eso tenemos la normativa que reconoce al pueblo tribal afrodescendiente. Entonces estamos hablando ya de 10 pueblos. Siempre va a haber otro pueblo más. Y el tema tiene que ver con la gran cantidad de políticas que negaron la presencia indígena y que forman parte de lo que es la conformación del Estado-Nación chileno. Entonces, tienen que estar de alguna manera. Se ha retrasado mucho el reconocimiento, o sea, el que se haya desconocido, el que no se haya podido zanjar en la última discusión del Parlamento fue por unas cosas técnicas en el Senado. El que los changos no fueran reconocidos, deberían estar reconocidos ya hoy día. Hubo unanimidad en términos de que sí están presentes, de que sí deben ser reconocidos, sin embargo no se pudo avanzar y esto se ha ido dilatando mucho más de lo que se esperaba. En relación a los CERNA también ya hay una norma que fue discutida por la Cámara de Diputados. Entonces, lo que yo he escuchado de las discusiones a las que me han convidado, porque yo trabajo ahí como con lo que me llamó, las veces que me llamó Astrid, bueno, con Cristian estamos trabajando, pero también estamos con los changos, y ahí ha aparecido el apoyo que han tenido de los otros pueblos, el apoyo que estaba marcado el año 2015. En el Senado
dijeron que había que preguntarle a los otros pueblos si es que había que reconocer al pueblo chango porque le afectaba a ellos. Una cosa ridícula, sobre todo pensando que en el 2015, en la misma sesión final del Consejo por el Ministerio de las Culturas, en esa consulta, todos los pueblos indígenas pidieron tanto el reconocimiento del pueblo chango como el reconocimiento del pueblo afrodescendiente. Y lo pidieron todos los indígenas, ahí ya no hay más discusiones, eso ya está zanjado. Entonces, tiene que hacerse, tiene que darse ese paso y resolver de la manera en que se va a resolver en relación a todo. Ojalá que puedan. Ahora, está el término legal, cómo hacer partícipe de un padrón electoral un pueblo que todavía no ha sido reconocido. Yo creo que eso es importante, pero me da la impresión que por lo menos chango sí con seguridad van a entrar en el proceso de abril y por lo tanto deberían votar. Selgam no sé si le alcanza a llegar con la discusión parlamentaria ya, pero tiene que hacerse sobre todo por el tema del reconocimiento de la diversidad, que es lo que no se ha hecho en este país hasta hoy día, que todavía cuesta tanto. Yo entiendo que hayan desconfianza en general, pero esas desconfianzas están basadas en una historia de negación permanente y de invisibilización. En el Maule, que era el otro sector por el cual tú preguntabas, hay una cantidad de población indígena que está toda anclada en pueblos, en antiguos pueblos de indios que hemos estado trabajando y que evidentemente manifiestan continuidad. Hay organizaciones, hay parlamentos, hay de todo allá, hay consejos territoriales y ellos están cada día más en aumento y por lo tanto tiene que haber un reconocimiento de esas poblaciones porque, insisto, año 92 eran 3, hoy día son 9, ya van para 2 más, 11 y hay una serie de otros pueblos y de comunidades en distintos sectores de Chile que tienen que ser reconocidos evidentemente. Ya, muchas gracias. En esa línea queríamos preguntarle a Cristian, volvemos a Cristian, ¿cómo ha sido la discusión al interior del propio pueblo tribal afrodescendiente respecto a su participación en este proceso constituyente y qué tensiones o cómo ha sido la dinámica? Ya algo comentaste con los otros pueblos, y también si quieres hacer un poco de reseña también histórica sobre ese tipo de relación en este proceso de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente. Sí, nosotros lo que apenas empezó el tema del estallido social y darnos cuenta que se había hecho este acuerdo por la paz, nosotras, de alguna forma era la oportunidad de ser reconocidos y ahora ser reconocidos constitucionalmente, ¿cierto? Y cuando hablamos de reconocimiento constitucional, hablamos de reparaciones históricas. Yo creo que ahí un tema que hizo que a todas y todos del movimiento afrochileno acá, en Arica y bueno, en el resto de Chile también, se sumaran en la lucha de entender que era importante impulsar este reconocimiento, esta inclusión en el proceso constituyente. Y en ese contexto nosotros hemos trabajado junto con varios especialistas, académicos, académicas, que hemos tratado de crear una propia indicación, porque lamentablemente una de las cosas que nos llama mucho la atención, y ahí sigo insistiendo, el tema afro es la debilidad del tema afrodescendiente para nosotros es que tanto políticos como organismos públicos se declaran en desconocimiento, por no decir ignorantes en estos temas. Y al declararse ignorantes muchas veces te dejan o sea, un ejemplo, por ejemplo, el director nacional del UNCAI, llevamos más de un año y todavía no está hecho el reglamento de la ley, ¿ya? Y según el artículo 7 decía que teníamos que tener un plazo de un año para la ley, pero no existe el reglamento y han justificado el estallido social y hoy día este tema de la pandemia. Y en un momento cuando nos reunimos en enero, dice, bueno, hagan ustedes una propuesta de reglamento y nosotros la revisamos, porque también se declaraban en desconocimiento. Entonces, eso de alguna forma ha sido una debilidad, pero también una fortaleza para proponer nuestra propuesta de indicación. Y ahí en nuestra propuesta de indicación, nosotros presentamos lamentablemente al diputado Rocaful, la indicación que presentó, él la presentó en el plenario, donde al votar, cuando se propuso la indicación de pueblos indígenas,
el diputado Rocafull en plenario, no en la comisión de discusión, que ahí fue un error nuestro, no en la comisión de discusión de constitución de la Cámara de Diputados, incluir la inclusión de los pueblos, donde diga pueblos indígenas y también pueblos tribales afrodescendientes. Y fue irrisorio porque en el plenario no tuvimos el quórum para ser aprobados. O sea, la propuesta, la indicación se presentó en el plenario, pero no tuvimos. Pero resulta que cuando votaron por los afrodescendientes, 120 votaron a favor y una abstención. Y esa abstención, recuerden que fue la diputada Nuya, la diputada mapuche, la única que se abstuvo, pero 120 o 119, recuerdo, fue el voto de aprobar el reconocimiento legal del pueblo afrodescendiente. Hoy día, después, en la discusión de la Comisión para el tema de la proceso constituyente y la participación de los pueblos indígenas, cuando se propone incluir el pueblo tribal, como 70 votaron a favor y el resto no. O sea, ahí nos damos cuenta que sí, yo te reconozco legalmente, yo te reconozco, apruebo una ley, pero en otro no te reconozco. Y ahí es un tema que es confuso en la discusión, porque que se necesita el quórum, pero esta indicación, incluir al pueblo afrodescendiente, es un tema legal, era un tema de derecho, es decir, si existe una ley y había que incluirlos. Entonces, ahí fue el problema que pasó a la Comisión del Senado, y es hoy día donde estamos discutiendo en la Comisión del Senado, donde hemos hecho alianzas, hemos hablado con varios senadores que están en la comisión, hemos hablado con el senador de derecha acá de esta región, que es el senador Durana, donde él presentó una indicación, mal o bien, pero presentó una indicación donde, bueno, la indicación del senador Durana, que es de UDI, dice que la idea es que sea un representante por pueblo en el escaño reservado, pero lo interesante es que incluya a los afrodescendientes. Dentro de las indicaciones que se presentaron ahora, nos llama mucho la atención y nos alegramos por eso, que es la senadora Gois, que es de Punta Arenas, creo, ¿cierto? Es de Punta Arenas, ¿cierto? Si no me equivoco. La senadora Goin presenta una indicación donde el tema, la participación de los pueblos indígenas y también incluir al pueblo tribal afrodescendiente. Eso para nosotros es importante porque del otro extremo están pidiendo que incluyan. El senador Navarro también presenta su indicación y el senador Insulza, que es el senador de esta región, presenta nuestra propuesta de indicación, ya que fue trabajada en conjunto. Y en esta propuesta de indicación nosotros proponemos un escaño para el pueblo afrodescendiente, ¿ya? Y con participación, votación a nivel nacional, ¿cierto? Y con él o la candidata tiene que ser de la región. Eso es lo que hemos presentado esta propuesta. Y la propuesta del tema de quién podría validar a las organizaciones afrodescendientes, porque eso va a ser donde nos pueden sacar por secretaría, como hemos dicho nosotros, es que a lo mejor no habiendo una CONADI afro, ¿cierto? ¿Cómo validamos quiénes son las organizaciones afrodescendientes? Porque hoy día la CONADI dice, bueno, estas son comunidades indígenas, estas son organizaciones indígenas, estas son asociaciones indígenas, y ellos las validan a través de la ley. En el caso afrodescendiente, nosotros tenemos el Ministerio de Cultura y las Artes porque ellos tienen el catastro desde la consulta previa. Y eso es un tema que es válido porque fue un proceso que se hizo desde la buena fe y un proceso amplio, participativo, donde ellos tienen una cantidad de todas las organizaciones que hoy día existen y comunidades. Entonces ahí nosotros proponemos que sea el Ministerio de Cultura a través del DEPO, Departamento de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, que validen quiénes son las organizaciones que patrocinen a la o al candidato. Al final no es a él o a la, porque como pueblo hemos llegado a una conclusión que al final el candidato o la candidata tiene que ser la candidata. Es un tema de como visión nuestra, de entender que la lucha nuestra también, la mujer es la que tiene el liderazgo que ha tenido ancestralmente. Entonces nosotros hemos llegado a un acuerdo que la persona tiene que ser la mujer hasta ahora a la interna. Y eso ha dado una fortaleza tremenda para poder darnos cuenta que hoy día tenemos el problema que tenemos nosotros no es con el pueblo indígena, son con indígenas, pero indígenas políticos. Nuestros enemigos son indígenas políticos, indígenas intelectuales. Y yo quiero decirlo frentemente, Namuncura, Salvador Villaleo y también el senador Monchumilla. ¿Por qué lo digo yo? Y se lo quiero decir y no tengo miedo en decirlo. Porque la indicación que proponen ellos de partidos políticos, la indicación que ellos de indígenas de partidos políticos,
si uno ve las indicaciones de propuestas indígenas de todos los pueblos indígenas, su propuesta se basa netamente en el convenio 169, junto con el aval de la ley indígena. Todas imponen el convenio 169. La única propuesta que no menciona al convenio 169, y que lo menciona al final, es la propuesta de Huanchumilla, que es impulsada por Namuncura y Salvador Millaleo y otros personajes. Entonces ahí nos damos cuenta, nuestra interpretación dice, tú afro no entras, tú afro no vas a entrar en esta propuesta. Pero cuando vemos las otras propuestas de otros compañeros y compañeras, de otros hermanos de indígenas, de otros pueblos, hablan del convenio 169. Y el convenio 169 es el parámetro, ¿cierto? De ahí tenemos que trabajar, discutir. El convenio 169 es la que nos va a fundamentar sobre la importancia de ser incluidos tanto pueblos indígenas como pueblos tribales afrodescendientes. Entonces ahí entendemos las pillerías políticas que están. Luis Campo hablaba de que por qué no pueden ser partícipes los que son los compañeros indígenas o afrodescendientes que están dentro de los partidos políticos. Porque por estas prácticas, yo creo que estas malas prácticas de partidos políticos, y lo hemos dicho, no son prácticas del pueblo, son prácticas de partidos políticos donde esta propuesta, algo muy puntual, el Parlamento Indígena y Tribal del Maule presenta una propuesta a la senadora Rincón para incluir sobre cómo la indicación de participación y escaño. Y ahí incluye también a los afrodescendientes. Hay un párrafo que dice la importancia de incluir al pueblo afrodescendiente con un escaño reservado en Arica Primera Cuota. Pero resulta que al final la señora Rincón le dice, sí, vamos a incluirlo, y al final no incluye su indicación y se suma a la indicación de Huanchumilla, una indicación que de alguna forma excluye al pueblo tribal afrodescendiente. Entonces creo que ahí quiero que seguir a reflexionar que insisto, la discusión no es entre los pueblos. Nuestro enemigo no es el pueblo. Nuestro enemigo es el sistema que hoy día está operando dentro del Parlamento. Eso. Muchas gracias, Cristian. También hay una pregunta que tiene relación a lo que decía respecto a los afromigrantes, ¿ya? Para que estén ahí en carpeta para después, ¿ya? Bueno, ahora queríamos conocer con Astrid la propuesta de la identidad territorial lafkenche sobre los escaños, y bueno, si tiene también podría contarnos sobre cómo se diferencia de otras propuestas. Y también algo que es muy relevante vinculado al convenio 169 de la OIT, que hemos escuchado, si es necesario o no generar consulta indígena, o en qué momento hay que generar consulta indígena. Entonces queríamos saber tu visión sobre eso, a partir de tu experiencia. Yeah. Bueno, antes que se me olvide y para responder la pregunta que salió entre medio, la identidad territorial lafkenche se abocó a esta tarea de construir una propuesta de cómo deberían ser los escaños, pero no son la institucionalidad. Sin embargo, de alguna manera sirvió de bisagra entre pueblos. Primero se abocó en construirla, o sea, en pensar cómo la querían, y después, en el corto tiempo que quedó, hubo todo este trabajo que yo les decía, donde se activaron algunas redes, de convocar a otros pueblos. Y entre esos pueblos se convoca al pueblo afro, de alguna manera, para apoyarse mutuamente en las propuestas. Hay que pensar que una vez que estas propuestas de cómo hacer el tema de los asientos reservados entra al Congreso, se sigue discutiendo, no es el final, no es la propuesta que ingresa tal como queda, ni la verdad absoluta de las tablas de la ley. Puede desde dentro seguir incidiendo, que es lo que ha hecho la identidad lafkenche en varias acciones a lo largo de todos estos años, no solo en esta, y lo que va a seguir haciendo, o sea, estar presente, estar atento a las discusiones. De hecho, los dirigentes ven todas las sesiones del Congreso, y se hizo un acuerdo con las poblaciones afrodescendientes de apoyarse, que son propuestas amigas y que van en conjunto. Entonces, ese fue el espíritu desde el tema de los escaños reservados, porque tampoco hubo mucho tiempo para parlamentar, para aunar criterios y ponerse de acuerdo, pero sí se generó este acuerdo de apoyarse. Así que eso es lo que respecta a la pregunta específica. Y bueno, como yo les decía adelante, el proceso lafkenche es particular de una organización, y igual para comprenderlo siempre hay que entender las dinámicas de la organización. Y también yo lo que les quería contar es que
saber que no se sumaron al tema de los escaños de la nada, sino que llevan como 15 años esperando esta oportunidad, digamos. Entonces, ya se estaban pensando dentro de una asamblea constituyente desde hace mucho antes que surgiera esta saltada del metro de los estudiantes y que abriera esta oportunidad para que en este momento sea. Entonces creo que eso es súper importante que quede claro. La identidad lafkenche logró generar la ley lafkenche, que permite un ordenamiento de los territorios de acuerdo a las costumbres y también una manera de administrar territorios, de recuperar y de proteger los territorios en los que realicen sus usos consuetudinarios. Esta ley, que parte el 2008, una vez que es aprobada, tiene toda una historia detrás de negociación de estrategias políticas, en el que también se aunaron los pensamientos de las y los dirigentes con equipos técnicos y se fue negociando. Y el acompañamiento de esta ley ha estado presente desde el 2008 hasta la fecha. Eso ha hecho que los lafkenche, junto con acompañarla, sigan pensando cómo quieren vivir en los territorios y se reúnan cada 2 años en distintos territorios lafkenche para hablar cómo se están pensando, qué es lo que se quiere, cuáles son las temáticas, cuáles son las amenazas reales a la ley y también bajar esa información a los territorios, a los dirigentes, a las bases. Entonces constantemente ellos se han ido capacitando en distintos temas, han ido aprendiendo y han estado muy atentos a los escaños reservados en toda América Latina también. Y a las distintas experiencias siempre han estado invitando personas de otros países, de pueblos indígenas, de Ecuador, Colombia, Bolivia, etc. Y esto no es de ahora, digamos. O sea, este fue un momento y por eso también se entiende que la identidad lafkenche tenga una de las propuestas más potentes desde el mundo indígena y desde lo organizacional no partidista. ¿Ya? Eso es súper importante. Y también por qué tan rápido se pudo activar este mecanismo para presentar una propuesta y también incluso hubo algunos pueblos indígenas que decían, ¿por qué no nos convocaron antes? Como que la identidad territorial lafkenche fuese la institucionalidad, y es porque están más avanzados en esta materia porque lo han estado pensando desde hace mucho tiempo. Entonces, dicho esto, yo quería contarles más o menos la trayectoria. A partir del año 2006, de hecho, se concuerda realizar un congreso en cada uno de los territorios, como yo les contaba, y el 2006 fue en Valdivia. Luego vino San Juan de la Costa, Carahue, un seminario que se hizo en la U de Conce, Gualeguay, Los Álamos, Lego y Tirúa. Y un dato muy importante es que el año 2009, en el Congreso de San Juan de la Costa, se reafirma la idea de que se necesita una nueva constitución y se comienza a discutir la idea de realizar una asamblea constituyente. O sea, estamos hablando del 2009. Por eso yo les decía que hay un largo proceso ya de ir trabajando este tema. En el Congreso que se hizo en Carahue, esta idea se reafirma y se concluye que hay que construir un poder constituyente. En el seminario de Concepción se incorpora a la discusión anterior 2 conceptos súper importantes, que es la plurinacionalidad y la interculturalidad. En Hornopiré, en el 2014, y esto es relevante, se verbaliza una idea que ya venía rondando hace mucho tiempo, y que es que este proceso tiene que ser en base a los derechos colectivos. Bueno, los 2 congresos que vinieron después, Los Álamos y Tirúa, tuvieron más que ver con temáticas específicas y contingencias de la ley lafkenche, pero se ratifican todos estos acuerdos que se habían ido tomando a lo largo del tiempo. Y se vuelve un poco de la defensa territorial, porque en esos tiempos había muchas amenazas hacia la ley lafkenche por parte de privado, el empresariado, que suele satanizarla y muchas veces ayudado por el mismo Estado. O sea, había todo un camino recorrido. Y este verano, cuando se abre esta posibilidad, se autoconvocan un poco antes de lo que tenían presupuestado en Puerto Saavedra, en territorio Budi, porque Puerto Saavedra es un nombre que no representa el territorio por la historia que tiene ese oscuro personaje. Y se decide apoyar el proceso. Las y los dirigentes, cada uno desde sus trincheras, deciden hacer campaña también por el apruebo, redactar esta propuesta de escaños reservados,
bajar la información a los territorios y comenzar a trabajar desde ya, pero con todo este camino recorrido de atrás. Entonces, así se entiende también por qué es tan importante la propuesta de Lafkenche, que es producto de este recorrido de 15 años, ¿ya? Y que plantean una nueva constitución que sea de carácter plurinacional e intercultural y que se elabora a través de una asamblea constituyente. Bueno, la propuesta de Lafkenche a grandes rasgos está en la página de la identidad territorial Lafkenche, por eso no voy a decir todos sus puntos y tampoco soy abogada como para manejar la terminología, pero las características generales es que es una de las pioneras y pone en discusión en el movimiento social estos temas, planteando y poniendo la necesidad, apurando a otra organización incluso, que hay que discutir, hay que pensarlo, hay que incorporar y hay que plantearse, hay que tomar posición. También esta propuesta, la de la identidad territorial Lafkenche, va acompañada con el apoyo de los alcaldes mapuche. En algún momento los alcaldes mapuche también estuvieron dialogando y co-construyendo con la propuesta que hablaba Cristian de Salvador Millaleo y Namuncura, pero el punto justamente de los partidos políticos marcó, yo diría, un quiebre en los carriles, ya que para la identidad lafkenche no deberían haber partidos políticos. Para mí, en lo personal, creo que muchos dirigentes indígenas y dirigentes han sido muy importantes dentro de los partidos políticos y han consagrado sus vidas en aportar, y por eso los mismos partidos les deberían dar escaños al interior de... Pero este es mi punto de vista, no el de la organización. Pero bueno, en la propuesta de Lafkenche, la idea es no ir con los partidos políticos. Tengo aquí anotar algunas cosas de las principales propuestas, puntos relevantes. Bueno, hay una crítica a esta idea de que se proponen 155 escaños en mira a la constituyente con paridad de género, con participación de independientes, pero nuevamente, como decía Luis Campos, no se incluye a los pueblos que estaban en el territorio antes de la llegada de los españoles. También se basa esta propuesta en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, garantizado en este paraguas que hablaba Cristian, que es el 169. Está absolutamente basada y trata de ir en real con lo que plantea el 169. Como dice Pablo Marimán, los mapuches a lo largo de la historia siempre han interlocutado en base a las reglas que ya están establecidas, y es muchas veces el Estado chileno el que les va cambiando las reglas del juego. Y esto yo creo que una vez más es así. O sea, se está tratando de construir una propuesta con las reglas del juego y sería muy feo el gesto de que no se incluyeran. Bueno, respecto al número de escaños, se hace un recorrido en la historia y sobre todo se pone en el tapete toda la historia del despojo, la desposesión, a lo largo de nuestro recorrido, la conquista, la colonia, incluso las políticas neoliberales que despojan los territorios indígenas, y también de toda esta historia de discriminación y que hace que mucha población indígena se oculte y se invisibilice. Entonces el número de escaños, si bien se hace según la población indígena reconocida en el censo del año 2017, que como decía Luis, también tiene mucho que ver con cómo se pregunta, es una población que está muy por bajo la población indígena que verdaderamente existe, o la que debería haber, si no hubiera esta historia tan negra en nuestro país. Entonces, el número de escaños es 26 y 27 según sea la mixta o la constituyente. O sea, 25 en la convención constitucional o 27 en la mixta. Se dice que estos escaños van a ser aplicables para los pueblos reconocidos por la ley 19.253 a la fecha, y para los pueblos Chango y Selknam, que actualmente se encuentran en vías de reconocimiento. O sea, se hace esto y se dan 2 escaños supranumerarios a estos 2 pueblos, que también estuvieron interlocutando con la propuesta Lafkenche. Y bueno, debería ser el 13% de la población indígena chilena. Debería representarse debería estar representada una persona de cada uno de los pueblos hasta cumplir, no me acuerdo qué número era, y después lo otro, que se haga según censo y según qué población tiene más o menos indígena. O sea,
asegurar la representación y sobre eso ir repartiendo según el censo. Va en relación también a la paridad de género, eso fue de un principio, no hubo mucha discusión. Se ocupó un poco el argumento de Julieta Paredes, esta boliviana que dice que las mujeres somos la mitad de todo, y siempre hemos estado presentes en todos los movimientos, y sobre todo las mujeres indígenas que han estado en las luchas, y muchas veces esto no se ha reconocido, y también tienen ciertos, en sus historias personales y de vida, tienen ciertos techos de cristal, ¿cómo se llama?, que no les permiten muchas veces llegar a la incidencia de lo público y a lo político. Sin embargo, esto quedaría zanjado acá en esta propuesta de la ciencia. Y se propone un mecanismo de autoidentificación. Es decir, bueno, se parte de la idea de que no puede ser que en estos tiempos de esta pandemia haya que hacer, y con toda la historia de discriminación a los pueblos indígenas, más encima haya que hacer un registro especial para pueblos indígenas. Se argumenta también que la CONADI, cuando hizo su registro, no lo hizo para un tema electoral. Entonces no es un registro pensado en eso. Y la idea es que cada persona al momento de votar vaya con su papeleta y pida la del pueblo indígena en la que se siente identificado y vote. Esto es un ciudadano, un voto. Es decir, porque por ahí en el Parlamento dijeron que iban a estar sobre representados, y no es así, porque igual están votando por su preferencia. No están votando por una multiplicidad, por los candidatos chilenos, independientes, políticos y además indígenas. Ya eso tiene que quedar claro. Y bueno, todas las personas mayores de 18 años, todo lo que indica la ley de quienes pueden votar. Y algunas consideraciones hay hacia los candidatos, que pueden ser candidatas las personas que acrediten su condición de perteneciente a algún pueblo originario mediante el correspondiente certificado de calidad indígena emitido por CONADI, a excepción del pueblo Chango y el pueblo Selknam, que podrán prescindir de dicho requisito. En todo momento se hace este guiño para hacer esta unión e incorporar a los distintos pueblos. Y cada candidato se inscribirá para representar un solo pueblo indígena al cual pertenezca. Ya les dije que no podrán ser incorporados candidatos que militen en algún partido político, y se hicieron una división en macrozonas, que son 8. La primera, Norte Grande, comprende la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá. La segunda macrozona, que se llama Antofagasta, está conformada por esta región también. Tercera, Norte Chico, que comprende Atacama y Coquimbo. La cuarta, Insular, comprende la isla de Rapa Nui. No sé qué pasó. La quinta, Centro, que abarcará las regiones de Valparaíso Metropolitana y Bernardo Higgins. Sexta macrozona Centro-Sur, que abarca Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía. Y séptima, Sur, que abarca las regiones de los ríos, los lagos. Finalmente, macrozona Austral, que abarca las regiones de Aysén, Magallanes y Antártica chilena. Ahí en la página pueden ver qué pueblos se adscriben a cada una de estas macrozonas. Es un poco largo acá porque quiero alcanzar también a responder si es aplicable la consulta indígena. Y nuevamente voy a responder desde la propuesta Lafkenche, que es en la que yo estoy aportando, y voy a comentar algunas cosas. Hay distintas posiciones, como les comentaba, dentro del pueblo mapuche. Algunas de ellas son que es necesaria la consulta indígena una vez que se esté frente a la Constitución y se comience a redactar. Esta es la que adscribe la identidad territorial Lafkenche. Hay otros que plantean que sin la consulta previa no se pueden presentar escaños reservados, y otros que derechamente desconfían de este proceso y no se quieren sumar siquiera. La postura que baraja la organización es que la consulta es solo uno de los derechos que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos, valga la redundancia, y otros derechos reconocidos en el propio convenio son la participación y el consentimiento. Son 3 categorías de derechos. Y los escaños reservados serían parte de la participación, que es un estándar más alto, porque van a participar en la creación de normas, con una voz directa, incidiendo ahí mismo cómo se piensan. Y luego el contenido de esta constituyente, por supuesto que puede ser acompañado por un proceso de consulta, y recordar que la consulta es justamente eso, un proceso largo, y que puede ir en las distintas etapas. Eso sería lo que tendría para decir. Muy detallado. Gracias.
Mira, ahora vamos a primero agradecerle por esta ronda de preguntas y respuestas que fue yo creo que muy ilustrador para todos los que estamos aquí de conocer cómo se están viviendo estos procesos en los diferentes territorios y también una perspectiva más global. Primero quiero agradecer al ciudadano que está transmitiendo en línea también en Facebook, creo, en sus redes sociales. Así que estamos muy agradecidos porque compartan nuestros foros del Colegio de Antropólogos y Antropólogos de Chile. Voy a hacer una pregunta para cada participante, las voy a enumerar ahora para que tomen nota, ya respuestas más cortas porque ya estamos casi en la hora, y después una general que salió y parece que apareció otra más aquí en el chat. Entonces, primero al Luis, que aclare una pregunta que le hace María Elena sobre, no sé si fue un problema no sé de cómo se explicó, pero esta idea de que dice de que las mujeres bloquearon los asientos reservados. ¿Se puede explicar eso respecto al tema de paridad? Una pregunta también para Cristian sobre la vinculación con los afromigrantes, y si en ese escaño, eso lo pongo yo, cómo se ha dado esa discusión, si es en el escaño que están proponiendo, son solamente los afrochilenos bueno, tú sabes, esa discusión que es larga de afrochilenos, afromigrantes. Y para Astrid, sobre el tema de la representatividad. La propuesta, si puedes hablar un poquito más, yo creo que igual mencionaste bastante, pero por lo menos para redondear, sobre los escaños reservados en función de su idea de representatividad, atendiendo a la multiplicidad de identidades territoriales al interior del pueblo mapuche. ¿Cómo se da esa discusión? Así que por favor, brevemente, le doy la palabra a Luis. Ya, no, efectivamente no. Yo estuve revisando los apuntes y jamás planteé algo así. Lo que yo decía y que colocaba en la genealogía un poco de todo esto es que evidentemente todo esto está motivado por el estallido social, y el estallido social en algún momento comienza a tener una cara marcada por el movimiento feminista, lo cual es muy importante y que lleva a toda la discusión de la paridad también para la constituyente, y en algún momento también aparece marcado en el estallido social la cuestión indígena, sobre todo por la proliferación iconográfica, las banderas mapuche y otras cosas más, cuando votaron la estatua, y bueno, se instala el tema, y ambos temas son relevantes. Yo creo que no hay ningún bloqueo de nada. Lo que sí, claramente, y ahí marca un poco lo que significa el poder y el protagonismo que tiene y que ya venía desde el año anterior con el movimiento feminista, el tema de que se llegó a discutir antes, o sea, ya está discutido. Y es muy bueno eso. Y es muy bueno además que la cuestión de la paridad haya transitado también hacia la discusión de los escaños. Yo creo que es fundamental, y lo que está planteando también el movimiento afrodescendiente en Arica, lo que acaba de contar Cristian, es otro detalle más con respecto a eso. Yo creo que son importantísimos ambos actores que tienen que estar presentes de alguna manera, tanto indígenas, afrodescendientes, y también el movimiento de mujeres tiene que estar ahí. Y por último, yo creo que hay que saludar ante la escasez del protagonismo del Estado y de los partidos en general, porque son muy pocos los que se metieron a esta discusión. Yo creo que hay que saludar como todas las organizaciones, porque yo he asistido como 3 o 4 o 5 o 6 reuniones distintas de distintas organizaciones que empezaron a discutir esto. El gran esfuerzo que hace la entidad Afkenche, en la cual yo apoyo, casi en su totalidad, digo casi en su totalidad porque tiene que estar el pueblo afrodescendiente, tiene que haber una salida ahí, pero el esfuerzo que se han hecho en discusiones del norte, de los diaguitas, del Maule, la gente de los afrodescendientes, es decir, ante la incapacidad que tiene el Estado y los partidos de asumir la situación, lo que han hecho el movimiento es llegar allá. Y por último, creo que los antropólogos, las antropólogas tenemos, como decía antes, un papel fundamental en esto, que es acompañar, entregar datos relevantes cuando se pidan de manera técnica, si es que podemos hacer algo así, trabajar colaborativamente y potenciar todo esto. O sea, hay ciertos principios que tenemos que ir marcando y que yo creo que ya deberían estar claros, y nosotros tenemos que potenciarlo. Gracias, Luis. Cristian.
el micrófono. Vale. Sobre la pregunta de los mal llamados afroinmigrantes, eso es una que se ha discutido que no es, son parte de la diáspora africana, ¿ya? Hay un tema muy interesante desde la discusión de la ley de reconocimiento. Nuestra ley de reconocimiento no discriminaba a nadie, ¿ya? Era amplia, era diaspórica, afrodiaspórica, y ¿quién da la observación de colocar, de especificar que son los afrodescendientes traídos en el tiempo de la esclavitud hasta el siglo XIX, ¿ya? Fue el senador Huanchumilla, ¿ya? El senador Huanchumilla dice que porque podrían incorporarse los afrodescendientes que hoy día están llegando. Entonces ahí lamentablemente no pudimos mucho más que hacer nosotros, y que lamentablemente hoy día la ley reconoce a los afrodescendientes que llegaron hasta el siglo XIX, ¿ya? Entonces ahí lo que nosotros estamos tratando de hacer, impulsar primero, es comprender que la migración afro es una migración muy grande que en los últimos 10 años que ha crecido acá en Chile, y que hoy día el racismo estructural hacia nuestros hermanos ha sido cada vez más fuerte, también especialmente nuestros hermanos haitianos que están sufriendo mucho sobre el tipo de racismo que hay, pero nosotros desde ese concepto afrodiaspórico, ¿cierto? La participación del pueblo afrodescendiente, la representante que esté en la constituyente va a defender no solamente a los afrochilenos y afrochilenas, sino que va a defender la diáspora africana. Y ahí creemos que es la única opción de poder incluir, porque si nosotros proponemos incluir a afrodescendientes que son migrantes, cualquier senador o senadora o legislador va a decir que esta ley, esta propuesta contradice lo que dice la ley 21.151. Entonces es algo que nos amarra, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros estamos incluyendo a nuestros hermanos y hermanas. La visión de esta ley afro tiene que ver con muy parecido a la visión de la ley indígena, ¿cierto? Que a medida de que se han ido incorporándose, ¿cierto? Otros pueblos, ¿cierto? Y creemos que tarde o temprano la diáspora africana de los hijos que están naciendo acá también tienen derecho a ser parte de esta ley. Muchas gracias, Cristian. Astrid. Sí, bueno, respecto a esa pregunta de la representatividad, no es un tema que se haya discutido en el proceso de la Afquienche. Yo creo que tiene que ver con las dinámicas de los propios pueblos, en este caso el pueblo mapuche, de cómo van a dar ellos su discusión al interior de la organización. Recordemos que esta es una presentación ante lo público, ante el Congreso, pero en la interna se dan muchas otras discusiones que de repente no se saben. Por lo tanto, yo no me siento llamada a responderla. Lo que sí voy a dar es una opinión personal como ciudadana a pie. Yo creo que es muy importante que quienes estén ahí sean personas que independientes de dónde sean, efectivamente traigan la propuesta de todos y todas, la lleven al Congreso, la lleven a la Asamblea. Es decir, que sean realmente personas representativas, más allá de que sean de un pueblo u otro, sino que ahí la negociación está en que esas personas lleven las ideas y puedan negociarlas, puedan manifestarlas, puedan ponerlas. Que es lo mismo que en el tema género, que no serviría de nada que fuera, por ejemplo, una mujer no feminista. Yo creo que tienen que ser súper importante que las personas que estén también lleven las ideas que se quieran posicionar. Así que ahí, bueno, yo creo que queda un gran desafío, que es en la interna, ver quiénes van, cómo se representan. Van a haber discusiones, ya me las imagino, y bueno, la historia lo dirá nomás. Gracias, Astrid. Ya estamos terminando. Voy a leer 3 preguntas que quedan. Ustedes pueden tomarlas o decir lo que estimen conveniente para cerrar. Así que se las leo, ¿ya? ¿Cómo ven aquellas identidades mapuches que no validan este proceso en tanto no reconocen al Estado Nacional, el Estado chileno? Esa es una pregunta. La otra,
quiero conocer la opinión sobre la no militancia a partidos políticos para los escaños reservados, pensando que hasta ahora el sistema funciona compartido. Y por último, ¿cómo ingresan los afrodescendientes en una sociedad plurinacional? Bueno, esas son las últimas 3 preguntas que tenemos, entonces le doy la palabra. Vamos a partir al revés de cómo iniciamos, y con eso serían las palabras de cierre también. Así que partimos con Cristian. Bueno, la pregunta de mía de los afrodescendientes, ¿podrías repetir, por favor? Porque me moré. ¿Cómo ingresan los afrodescendientes en la sociedad plurinacional? Sí. Lo importante es que reconocer que la ley de reconocimiento viene a marcar sobre nuestro aporte en la construcción del Estado-Nación. O sea, nosotros somos pueblos preexistentes, ¿cierto? Somos pueblos preexistentes porque llegamos antes de que se construyeran las repúblicas, antes de que se construyeran los estados. Pero en esa construcción de la esclavitud, ¿cierto? En América y en Chile fue igual que en Estados Unidos, que en cualquier lugar de las Américas. Y el aporte económico que hicimos gratuitamente, la lucha en la independencia, ¿cierto? En los frentes de batalla, como se habla, como el mulato Romero, que fue un prócer de la patria reconocido por el ejército, ¿cierto? El mulato Romero fue una persona que luchó junto con Bernardo Higgins y que fue el primer edecán de la Cámara de Diputados. Fue el primer edecán de la Cámara de Diputados, el mulato Romero, que hoy día tiene su estatua en el cementerio de Santiago, en el cementerio general, y que está en la calle Romero. La calle Romero del cementerio general de Santiago, para que entiendan, es en honor al mulato Romero que tiene su estatua, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha sido este aporte africano, como decía Margot Loyola, ¿cierto? Que es un aporte, como muchos hemos hablado desde la historia, desde la antropología, de que nuestra presencia siempre estuvo y hemos desconocido. O sea, en el sur hablan del tema Puriche, ¿cierto? El Nero Puriche, la presencia en la lucha ahí, donde esta interculturalidad entre mapuches y afrodescendientes y africanos estuvo ahí presente. Palabras, todos dicen, me hago la cimarra. Te hiciste la cimarra, y la cimarra viene del cimarronaje, del negro y la negra esclava que escapa del amo y se transforma porque no quiere ser más esclavo, y se transforma en un revolucionario. Y ese cimarronaje es el que se arranca de las haciendas. Y en Chile tenemos el hacerse la cimarra como algo chileno, ¿cierto? Algo folclórico. Y eso es lo que nosotros hoy día instamos con esta ley también. O sea, la ley obliga a incluir en la educación, en la historia, desde kinder hasta la universidad, el aporte de nuestra presencia africana, no solamente en Arica, sino en el resto de Chile, en todos los sectores. Entonces, yo creo que siempre hemos estado, y ahora lo que queremos es ser sensibles de que en nuestros lados, no solamente en Arica, sino que en estos lugares, tenemos aporte africano en Chile y que ha sido invisibilizado. Lo vemos siempre, lo practicamos muchas veces, pero no somos capaces de ser conscientes de que esa expresión que es criolla, folclórica, tiene un aporte africano. Y creo que eso es el desafío que nosotros tenemos. Y bueno, y aprovechar de despedirme por este importante evento. Creo que la discusión antropológica hoy día es muy importante, conjunto con la discusión jurídica, pero la discusión antropológica, los senadores y legisladores deben tener conciencia, y el rol de ustedes es clave para lo que hoy día se viene, como dijo nuestra compañera, de que es ahora y después, cuando logremos el apruebo, que nuestros ancestros, yo sé que lo van a apoyar para que lograrlo. Se viene otro tema más fuerte, y ahí el rol de la academia también es importante. Eso. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Astrid. Creo que olvidé. Los partidos políticos y las organizaciones mapuches que están contra el Estado, o sea, que no están a favor de ningún tipo de participación. Sí, bueno, en la misma línea de lo que contesté delante, creo que no me corresponde
tomar la vocería de eso o plantearme frente a ese tema. Creo que, en lo personal, creo que son posturas válidas, las comprendo, hay toda una historia detrás que las respalda. Y tampoco respecto a lo que plantea la gente, sino que a modo personal, yo creo que, bueno, todo esto del 18 de octubre nace de un gran descontento con el mundo político, y poner justamente en un sector que había quedado excluido de la propuesta, meter además los partidos políticos que ya están en todo y que se están de alguna manera, están secuestrando esto de la constituyente, sería dar un paso atrás. Y como lo señalé, creo, delante, creo que las personas indígenas que militan en partidos políticos y que han hecho grandes contribuciones deberían exigir que les dieran sus escaños dentro de los partidos políticos, que estén representados dentro también todos los sectores como una micro repartición de asientos, pero que los escaños reservados para pueblos originarios debería quedar fuera de todo esto de los partidos políticos. Y bueno, agradecer la invitación, es muy importante que se hablen estos temas también, que los pongamos en nuestro lenguaje antropológico para que se pueda comprender, seguir activando las redes, porque también podemos aportar. Yo creo que la vía de posicionarse políticamente es muy interesante, es la que he tomado yo de alguna manera, y ojalá que se aprueben estas propuestas y que realmente, bueno, que gane la prueba en primer lugar. Gracias. Así que, muchas gracias. Luis, la última para terminar. Sí, no, en relación a lo de los que no están de acuerdo, y bueno, tienen toda la razón de no estar de acuerdo, porque esto puede ser nuevamente, puede conducir hacia una catástrofe, como han sido la mayor parte de las políticas que se han aplicado en los últimos tiempos, y por lo tanto no hay por qué confiar. Y yo eso entiendo plenamente. Ahora, por otro lado, me coloco en los planos de la factibilidad política, y es un momento importantísimo que hay que asumir sí o sí. En relación a los partidos políticos, o sea, 20 años tuvieron para que se pusieran de acuerdo, y estamos hablando de 20 años de gobierno de la concertación, no de la derecha, para que se pudiera ratificar el convenio de 169. Y esos fueron los partidos políticos, no tienen ningún interés. Entonces, evidentemente, como planteó Astrid, como yo lo dije hace un rato, se secuestró el plebiscito, que una demanda, o sea, todo el tema del estallido social, se lo llevó hacia la resolución por parte de los partidos políticos. Está bien, bueno, era algo que había que hacer, pero eso no significa que hayan recuperado la legitimidad que tienen, y por lo tanto están aquí, están participando en esto, pero nunca han tenido una propuesta clara, o la mayor parte nunca ha tenido una propuesta clara. Pero ojo, que es una relación ambigua, porque cuando se aprobó el reconocimiento afrodescendiente, quienes apoyaron, porque el mecanismo es así, fueron los políticos, y fue transversal desde la izquierda a la derecha. Cuando se aprobó el reconocimiento de Aguita, también fue un reconocimiento transversal de los partidos políticos que son el mecanismo que está instituido como para poder ir avanzando en ciertas cosas. Entonces no se los puede dejar de lado, pero por otro lado hay que estar desconfiando de ello, como dice Astrid, tienen que abrirle, en los mismos partidos tienen que abrirle, cosa que al revés de que sean los partidos los que aumentan su representación a través de los escaños, lo que tiene que ser es que los indígenas aumenten su representación a partir de los partidos políticos. Esa es la línea. Pero bueno, también un saludo a todos, y agradezco esto. Creo que, insisto, tenemos una labor importantísima que realizar, y ojalá que podamos, con dirigentes como Cristian, con activistas intelectuales como hace, yo creo que estamos trabajando bien y podemos llegar a hacer un aporte en esta discusión. Creo que hay que hacer un aporte, no nos podemos restar. Muchas gracias, Luis. Sí, yo creo que, bueno, que ha sido un tremendo espacio de conversación. Mucha gente ha agradecido también por las redes sociales, el aprendizaje también de toda su experiencia. Y yo me quedo con este tema del rol de la antropología, también el rol, y yo creo que ese es justamente este espacio de estos foros, y me imagino que también de la directiva actual del colegio, de incidir, de estar ahí, de aportar, como decía Cristian, como lo hace Asti, como lo ha hecho Luis, de que la antropología pueda aportar estos procesos, tiene que estar ahí, junto con otras disciplinas obviamente, pero que lo que puede aportar la antropología puede hacer un tremendo aporte, como lo hizo con los afrodescendientes, y que
que obviamente que va ligado a las demandas que tienen las propias organizaciones sociales, las organizaciones políticas, cómo la antropología se pone a disposición, los antropólogos y antropólogas se ponen a disposición para trabajar y aportar en lo que las propias organizaciones demandan, ¿ya? Y eso, bueno, también lo hemos experimentado varios de los que están aquí, y también ahí es donde cobra sentido también nuestra disciplina. Así que esto quiero agradecer, también tengo algunos mensajes antes de despedirnos. Muchas felicitaciones. Primero, con nuestro quinto foro, que será la próxima semana, se llama Violencia contra las Mujeres Indígenas, el jueves a las 10, a las 18 horas, jueves 10 de septiembre a las 18 horas, invitarlos todos. También tenemos representantes del norte, de Arica, de varios territorios, no lo voy a nombrar para no equivocarme. También Cristóbal Ibarra de la directiva del colegio invita también a que quieren colegiarse, y pone ahí en el chat. Así que, ahí dice la Natalia, me sopla, representante del pueblo Aymara, Mapuches, ya me acordé, Leila Noriega participará, Ana Villaleo, y una mujer representante del pueblo Serna, ¿ya? Así que realmente agradecerle a todos los que estuvieron aquí, al ciudadano, por este espacio, y a nuestros 3 invitados, a Astrid, a Luis y Cristian, y esperamos que nos volvamos a encontrar próximamente. Eso, así que si quieren, muestren las cámaras por lo menos para despedirnos, a nuestros amigos argentinos, de Brasil también, que están por ahí. Maxine Repeto está ahí también. Raúl Molina, Paula La Manena, Elías, ahí estamos mirando, Natalia. Juan Carlos. Así que realmente muy agradecida por todo Ahí Maxime nos está saludando. Así que nos vemos el próximo jueves con el próximo foro. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.